la bienvenida con un aplauso al maestro Basilio Martínez. Hola, buenos días. Pues antes que nada quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Quiero dar las gracias al doctor Juan Machín por la invitación, y así quiero dar las gracias a todo el cuerpo académico de investigadores por la oportunidad de poder compartirles una experiencia en particular que vivimos en Baja California, que fue el proceso de evaluación de la implementación del llamado nuevo sistema de justicia penal. Para contextualizar un poco, ustedes habrán escuchado seguramente en múltiples ocasiones que se ha estado hablando del paradigma de la justicia procesal penal. Chihuahua fue uno de los pioneros precisamente en ese paradigma, el tránsito de la oralidad precisamente hacia la oralidad a partir de una tradición de derecho escrito, etcétera, con todas las características negativas que implicaba el tránsito de un sistema de justicia de carácter inquisitorio mixto hacia un sistema de justicia acusatorio adversarial. Pues bien, en el caso de Baja California se presentó una particularidad, y es que la reforma que se da para transitar de este modelo de justicia tradicional mixto hacia el modelo procesal penal acusatorio adversarial, primero se dio a nivel local, en Baja California, es decir, los legisladores locales haciendo uso de la facultad de configuración legislativa, antes de que se reformara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hicieron reformas en la Constitución local para transitar hacia el modelo de carácter acusatorio, a este sistema que se le llama nuevo sistema de justicia penal. Entonces, desde el 2008 se empezaron a generar los fundamentos legales para ese tránsito, y como ustedes saben, también a nivel federal, en 2008 es cuando entra en vigor la reforma, pero da un tránsito de 8 años para poder implementar el nuevo sistema de justicia en todo el país. Así es que hasta junio del 2016 fue la fecha límite para implementar el sistema de justicia en todo el país. ¿Por qué es importante o por qué es relevante esta contextualización? Bueno, porque en el caso de Baja California, a diferencia de otras entidades federativas, se eligió el criterio de territorialidad para poder transitar de un modelo a otro modelo. ¿Qué implica esto? Bueno, que en otros estados de la República se eligió el esquema de la gravedad de los delitos, es decir, se iba a transitar primero con delitos no graves, luego con delitos graves, hasta que todo el sistema jurídico se pudiera transformar de una modalidad a otra modalidad. Pero en Baja California no, en Baja California se eligió ir hacia todos los delitos, pero por el criterio de territorialidad. Así entonces, la famosa reforma de justicia en Baja California inició en la capital, inició en la ciudad de Mexicali, y en agosto del 2010 se inaugura el nuevo método de administrar justicia en Baja California en la capital. Y después de 2 años de estar operando, es decir, del 2010 al 2012, se toma la decisión de hacer una evaluación de implementación para tratar de ver cómo se va a realizar el despliegue en el resto de la entidad federativa, es decir, cómo se va a transitar hacia los municipios de Ensenada, de Tecate, de Tijuana y de Rosarito, que en este criterio de gradualidad territorial tendrían hasta el 2016 para poder convertirse al nuevo sistema. Así entonces se hace una licitación por parte del gobierno del estado donde presentan los términos de referencia para poder presentar un proyecto de evaluación, de investigación sobre evaluación a CETIS Universidad y al Centro de Excelencia en Ciencias Sociales y Humanidades. Nos corresponde o ganamos este concurso, y nos corresponde entonces hacer una propuesta. Evidentemente esa propuesta representaba varios retos. El primero es que tendría que ser una investigación de carácter exploratorio, porque no había realmente un referente o una metodología ya probada
de cómo se puede evaluar la implementación de un sistema, sobre todo con todas las particularidades que esto representaba. Entonces, nosotros lo que hicimos al interior del centro de investigación fue generar un modelo que fue el que aplicamos. Primero me gustaría simplemente hacer un comercial, ¿no? Y comentar que el Centro de Excelencia en Desarrollo Social y Humanismo es un organismo de investigación perteneciente al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad, que tiene como visión ser un referente a nivel nacional con alta proyección internacional en campos investigativos y de vinculación como la educación, la psicología y el derecho. Pero vamos a entrar a la materia que nos ocupa, que es precisamente organización de información jurídica. Nosotros teníamos un objetivo general: evaluar de manera integral los resultados del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, incluida la operación del sistema de justicia alternativa y el impacto a través de los medios de comunicación en la sociedad. Es decir, el gobierno del Estado estaba pidiendo evalúa todo de manera general. Evalúa a los usuarios del sistema, evalúa a la opinión pública a través de los medios de comunicación, evalúa la operación del sistema y desde luego dame un marco de referencia. Entonces teníamos ese gran reto frente a nosotros y debíamos, además de proponer recomendaciones que permitieran una adecuada toma de decisiones para el mejor funcionamiento del nuevo sistema de justicia, tanto en la operación en Mexicali, que es donde se inició la implementación, como en el resto de los municipios del estado, situación que ya mencioné. ¿Cuál fue el enfoque del estudio? El estudio de evaluación se centró en el impacto que la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Mexicali ha tenido en el proceso de fortalecimiento y modernización de la administración de justicia. Y entonces lo vimos desde tres etapas: diseño y planeación del proyecto, implementación y participación de los actores involucrados, impacto y percepción en la población y medios de comunicación del llamado nuevo sistema. Entre esos tres escenarios, o ante esos tres escenarios, teníamos nosotros que involucrar a las instituciones que eran las operadoras del nuevo sistema de justicia, es decir, no solo era la Procuraduría General de Justicia, sino que también estaban involucradas instancias como la Secretaría de Infraestructura, porque implicaba precisamente la transformación de los espacios en los cuales se iba a llevar a cabo la administración de justicia. Involucraba desde luego también a la Dirección de Informática de la Secretaría General de Gobierno para producir precisamente el lenguaje operativo en donde la información se iba a administrar. Involucraba también a diferentes actores de la estructura gubernamental ejecutiva y además se vinculaba con el Poder Judicial del Estado. Por otra parte, teníamos que atender valoraciones y percepciones de los usuarios, ojo, en esto sí quiero ser muy puntual, de los usuarios, no de la población en general. Se llegó a esta determinación porque, como íbamos a hacer un análisis de medios, ¿sí? Obviamente no fui yo quien me encargué de esa etapa de la investigación, pero como se iba a hacer un análisis de medios, se tenía que evaluar al usuario y no al ciudadano común que no conocía el nuevo sistema de justicia. Se iba a evaluar a los medios para conocer cuál era la percepción que se estaba produciendo en la población, pero se iba a evaluar también el sentir de los usuarios, obviamente en las diferentes etapas, pero ahorita llegaré a esa parte. Y finalmente el análisis del discurso de los medios impresos regionales, el manejo de la noticia. La investigación se desarrolló en un lapso de 7 meses entre el 2012 y los primeros meses del 2013, pero se tuvo que analizar la información que se generó desde el 2008 hasta diciembre del 2012, y entonces la forma en que nosotros propusimos que se aproximara al objeto de investigación fue en 4 líneas de investigación que se iban a desarrollar simultáneamente o de manera paralela y que al final convergerían en las conclusiones del estudio. ¿Sí? Estas fueron las 4 investigaciones paralelas que se desarrollaron. Investigación documental, marco explicativo del nuevo sistema de justicia penal para cubrir la parte relativa al marco de referencia. Diagnóstico sobre las instancias operadoras involucradas en el nuevo sistema de justicia penal, que este fue el reto, y esto es la parte en la que más voy a desarrollar esta presentación.
porque fue precisamente trabajar con la información y los insumos que el gobierno estaba generando. Es decir, qué información generó el Poder Judicial, qué información generó el Poder Ejecutivo y cómo tenemos que analizar esa información a efecto de poder generar criterios orientadores y poder generar, aportar conclusiones valiosas a partir de los hallazgos que se hayan podido obtener o se hayan encontrado en el desarrollo de la investigación. Una encuesta ciudadana para el conocimiento y percepción del nuevo sistema de justicia penal y el análisis del discurso en medios de comunicación del estado de Baja California. Pero como les digo, me quiero enfocar principalmente al diagnóstico sobre las instancias operadoras. Y en ese sentido, ¿sí?, tuvimos que proponer criterios para poder volver pertinente la información, para volverla valiosa. Es decir, teníamos que hablar de un criterio de pertinencia para poder contrastar el diseño de lo que sería la implementación del nuevo sistema contra la implementación en campo. Tuvimos que analizar también los aspectos de coordinación y participación entre las 5 instancias involucradas, que son las dependencias de gobierno, las diferentes secretarías de gobierno y el propio Poder Judicial. Un criterio de complementariedad, ¿sí?, que era precisamente contra la tradición, que era precisamente contrastar el modelo del nuevo sistema de justicia penal con los procesos tradicionales que se estaban llevando todavía de manera simultánea en el caso de Mexicali. Eficacia y eficiencia de recursos, que era el uso efectivo de los mismos. Impacto sobre la población, que es el conocimiento y percepción, y desde luego las recomendaciones para la fase siguiente. Las 4 técnicas que se utilizaron para la recopilación de datos fueron las siguientes. Utilizamos los indicadores, bueno, no los indicadores, porque si ustedes ven la guía precisamente de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la guía no te dice cuáles son los indicadores, te dice cómo los debes de construir, te propone o te hace sugerencias, te dice, mira, tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos de carácter cualitativo, tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos de carácter cuantitativo, y dependiendo de lo que quieras medir, es lo que tienes que construir, es lo que tienes que generar. Entonces, de alguna manera nos inspiramos, por utilizar un término, en los indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Utilizamos para también las técnicas de análisis del discurso para el análisis de los medios impresos. Se realizaron entrevistas estructuradas a los grupos de periodistas y a los grupos de abogados litigantes en Mexicali, y se realizó una encuesta de muestra a ciudadanos usuarios del llamado nuevo sistema de justicia penal. En el caso de la encuesta a muestra ciudadanos, lo que hicimos fue dividir el universo en 3 segmentos. El primer segmento era aquellos ciudadanos que eran usuarios del nuevo sistema, pero que resolvían su problema jurídico en la primera etapa de lo que sería el nuevo sistema, que sería la mediación o la conciliación. Es decir, que por justicia alternativa resolvían el problema. El segundo segmento sería los que van a juicio, pero que antes de que inicie el juicio llegan a algún tipo de acuerdo reparatorio, ¿sí?, y pasaron la etapa de justicia alternativa, pero no lo resolvieron, pero por una de las vías que ofrece el propio sistema pueden llegar a un acuerdo, a un convenio, a través del acuerdo reparatorio. Y un tercer segmento de la población, que fue precisamente el relativo a quienes llevaron a cabo el procedimiento desde el inicio hasta la sentencia. Y arrojó muchísimos resultados muy interesantes ese estudio que se realizó. El producto final fue un reporte de evaluación integral de los resultados e impactos del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, con sugerencias y recomendaciones de política pública, incluyendo la operación del CEJAP. El único detalle, y por eso estoy trayendo a un foro como este, y cuando hay oportunidad trato de divulgar esta información, es porque como fue a través de un servicio contratado por parte del gobierno del estado, había un requerimiento de privacidad. Afortunadamente ya pasaron los años mínimos necesarios para ya poder hacer pública la información, entonces ya la podemos socializar. Bien, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para el marco de referencia y para la primera etapa de lo que fue la evaluación de la implementación? Bueno, se revisaron libros y artículos especializados contemporáneos publicados del 2005 al 2012 sobre el llamado nuevo sistema de justicia penal.
Y en la primera etapa de la investigación, que era la parte del marco de referencia, tuvimos que acudir a los referentes chilenos, tuvimos que acudir a los referentes colombianos, tuvimos que acudir obviamente a los referentes al interior del país. Y el 50% de los reportes de evaluación de sistemas de justicia penal acusatorios en México y en América Latina, donde encontramos algunas cosas muy significativas, como por ejemplo que la vida promedio o el tiempo, mejor dicho, promedio para realizar una primera evaluación sobre implementación oscilaba entre los 3 y los 5 años, y que en el caso de Baja California se estaba solicitando exactamente a los 2 años de su operación, aunque se tenía que ir un par de años atrás para ver los diagnósticos, ¿no? Para ver los pronósticos que se realizaron, y entonces nuestro rango era de 4 años para poder hacer este análisis. El enfoque. Se hizo una aproximación al objeto de estudio desde 2 ámbitos: el diseño y planeación del proyecto y la implementación y participación de las instancias operadoras. Porque seguramente ustedes que han estado relacionados de una u otra manera con el derecho se podrán dar cuenta que los que legislan, los asesores y los diputados y los senadores, de pronto tienen ideas muy bonitas, ¿no? Entonces lo plantean y lo ponen en una norma, pero no nos dicen cómo llegar a ese resultado, ¿no? Simplemente nos dicen, todos tenemos derecho a un medio ambiente sustentable. Perfecto, excelente, ¿no? Pues es una declaración bellísima de derechos humanos, ¿no? Pero ¿y cómo le hacemos para llegar a ese resultado, ¿no? Pues lo mismo sucedió cuando se trataba del nuevo sistema de justicia penal. Nos dijeron, vamos a transitar al nuevo sistema de justicia penal, pero no nos dijeron cómo, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, resultó ser una experiencia de ensayo y error, y a nosotros nos correspondía tratar de hacer una sistematización de información a efecto de poder hacer un análisis y poder aportar conclusiones que pudieran ser útiles. Por eso lo aproximamos desde diseño y planeación del proyecto, y desde luego implementación y participación de las instancias operadoras. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues tuvimos que revisar el cuerpo normativo constitucional del Estado de Baja California, el Código de Procedimientos Penales para el Estado, las leyes orgánicas de las instancias operadoras, los reglamentos, los manuales de operación, el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, el Programa Sectorial de Seguridad Pública y Justicia Integral, los programas operativos anuales de los años 2009, 2010, 11 y 12. Y si se fijan, en este primer apartado los documentos realizados están precisamente contemplados los 2 enfoques: diseño y planeación, que se refiere a todo el cuerpo normativo y a todo el aspecto teórico, y desde luego el aspecto de implementación, que ya tiene que ver con el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y los llamados POAs, ¿no? O programas operativos anuales. Entonces, después de que hicimos el análisis de toda esta documentación, también tuvimos que acudir, y este fue un insumo muy importante, las llamadas minutas de las comisiones interinstitucionales para implementación, porque en estas comisiones lo que se hacía era, se reunía a los actores principales de cada una de las instancias operadoras y se abría el foro, ¿no? Aquí dijo un ponente antes de un servidor que son esas reuniones que duran 2 horas y no se sabe muy bien a dónde se llega. Bueno, pues estas reuniones duraban 4, 5 horas, ¿no? Y había nada más un documento que era una versión estenográfica de una sesión de 5 horas, ¿no? Y nos decían, ahí está la minuta, ahí se tomaron los acuerdos, ¿no? Ahí está la minuta. Pues sí, pero era una minuta de 40, de 50 páginas a renglón seguido, ¿no? Donde nosotros teníamos que leer toda la minuta para tratar de extraer la información que era relevante y que se pudiera incorporar a alguno de los criterios que se habían propuesto para poder hacer el análisis de pertinencia. Entonces, fue la verdad algo muy interesante, pero fue un poquito desgastante, por utilizar un calificativo pues así muy correcto. Entonces de pronto había una resistencia, pero eventualmente lo tomaron en consideración. Otro aspecto fue, se evaluaron los objetivos previstos con las necesidades identificadas, se revisaron la capacitación y adiestramiento en las leyes, normas y procedimientos del nuevo sistema de justicia penal a los funcionarios de todos los niveles, y el despliegue metodológico bajo los siguientes criterios se desarrolló de la siguiente manera: el criterio de pertinencia, que era la alineación de objetivos, y eso era precisamente tomar la Constitución, ¿sí?, por un lado, pero por otro lado tomar el plan de desarrollo. Luego era ver el plan sectorial y luego verlo con la legislación secundaria.
y luego era ver el programa anual operativo y luego ver la normatividad específica para cada caso. Y teníamos que estar viendo si había alineación en sentido horizontal y en sentido vertical, para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Si tomaste en consideración los criterios que te propuso el legislador y por otra parte lo estás haciendo de manera práctica, lo estás haciendo correctamente. Y lo que nos encontrábamos es que a veces había alineación entre la Constitución y el Plan Estatal de Desarrollo, pero cuando ya llegaba al programa operativo anual, las acciones específicas no estaban debidamente alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo ni con el requerimiento normativo constitucional. Criterio de participación y coordinación de las contrapartes, procedimientos de flujo de información y comunicación entre las instancias involucradas en el proceso del NSJP. Uno de los hallazgos más relevantes, y aquí sí tengo que elegir cuáles son los que compartimos, de todas maneras el estudio lo tengo en PDF, entonces si alguien tiene un interés por conocerlo más a fondo, les paso, es un documento de 250 páginas, ¿no? Ese es el estudio y se los comparto con mucho gusto. Pero bueno, a lo que voy es a que, por ejemplo, en el criterio de participación y coordinación de las contrapartes, algo que puede parecer un poco absurdo, sobre todo ustedes que están vinculados al manejo de información, pero que era real, y era que los lenguajes de los sistemas operativos de las bases de datos que manejaban en el Poder Judicial no eran compatibles con los lenguajes de la Procuraduría General de la República, del Estado. Y entonces, cuando la Procuraduría generaba sus expedientes y los sistematizaba, le pasaban la información al Poder Judicial y no la podían leer. Así empezó el proceso. No la podían leer, o sea, ya no digamos que no la podían descifrar, valorar, o sea, ya no hablemos de qué hacían con esa información, era que no podían ni siquiera, el archivo no era compatible, ¿no? De situaciones así tan básicas como esa, ¿no? Y luego, por supuesto, tenían que establecer estándares, ¿no? de homogenización para poder ir generando un lenguaje común. Entonces fue todo un proceso para poder llegar a un sistema operativo en el que realmente hubiera compatibilidad de información y la información que generaba Procuraduría pudiera ser analizada y revisada por el Poder Judicial, ¿no? En el criterio de apropiación, el principal hallazgo fue relativo a capacitación y adiestramiento en las leyes, normas y procedimientos del nuevo sistema a los funcionarios de todos los niveles. Y por ejemplo, en este caso nosotros pudiéramos decir, uno de los hallazgos importantes fue que la capacitación sí fue un esfuerzo muy bueno, porque se empezó desde 2008 con la capacitación y se llevó a los principales operadores a Chile y se llevó a los principales operadores a Colombia y se trajeron de Colombia y de Chile capacitadores. Pero ¿cuál fue el problema que se dio? Que después de que los capacitados se dieron cuenta de que era un área de oportunidad, el nuevo sistema de justicia penal se fueron a la iniciativa privada. Los capacitó gobierno, ¿no? Y eran los que conocían perfectamente el sistema y dijeron, pues mejor me hago litigante, ¿no? Si ya tengo el secreto, ¿no? Si ya conozco el secreto, pues mejor me hago un abogado postulante, ¿no? Mejor me vuelvo un asesor jurídico de particulares y me va a ir mucho mejor, ¿no? Y entonces se abrió ahí un vacío, ¿no? Y en la capacitación que se había convertido primero en uno de los méritos del proceso, se convirtió en una de las principales áreas de oportunidad. Otro de los aspectos fue la complementariedad y era precisamente tratar de observar y valorar cómo los dos sistemas, el sistema tradicional mixto y el sistema procesal penal acusatorio, estaban coexistiendo. Y esto tenía que ver con los operadores, porque obviamente, aunque se hicieron nuevas contrataciones de personal para los operadores, para operar el nuevo sistema, la mayoría eran funcionarios del antiguo sistema y tenían que transitar de una forma hacia otra forma. Entonces, también se tuvo que evaluar, al momento de evaluar este impacto, tuvo que evaluar el criterio de apropiación, ¿no? ¿Qué tanto se han apropiado de las nuevas disposiciones normativas y qué tanto están utilizando el nuevo sistema o realmente siguen resolviendo conforme a los criterios del anterior sistema ahora en el nuevo sistema, ¿no? Entonces, la verdad estaba súper interesante, ¿no? A mí personal me emocionó mucho. Esta modalidad del estudio, consistente en el análisis documental de los registros e instrumentos que tanto estadísticamente como las instancias implementadoras han generado dentro del nuevo sistema, complementa las otras líneas desarrolladas en la investigación. Se analizaron 3 aspectos esenciales para poder establecer conclusiones sobre el proceso de implementación: los supuestos normativos considerados por el marco legal,
los acuerdos tomados por las instancias operadoras para ejecutar esos supuestos y el despliegue de material de las fases de implementación. Los insumos que fueron objeto del análisis consistieron primordialmente en esas minutas a las que me refería, del 2008 al 2012, como resultado de las sesiones de la Comisión Interinstitucional y sus respectivos anexos. Sí, me faltó decir. O sea, las minutas eran como de 37, 40 páginas de estenográfica, ¿no? Pero los anexos eran todos los anexos técnicos, ¿no? Desde los planos de infraestructura hasta los anexos técnicos para poder autorizar una política de capacitación, ¿no? O sea, era realmente un mundo de información, ¿no? Y teníamos que estar ahí escudriñando para poder decir, este es el documento que necesitaba para poder establecer un paso favorable, ¿no? Mayoritariamente se construyeron por presentaciones en PowerPoint con algunos datos estadísticos generados por la propia instancia, y lo anterior permitió identificar criterios que cada institución utilizó para generar sus reportes respectivos desde el diagnóstico hasta reportes de gestión. Otro hallazgo importante fue que, si me permiten lo coloquial de la expresión, cada instancia trabajaba como Dios le dio a entender, ¿no? Es decir, en la Comisión Interinstitucional no establecieron un lenguaje común, no establecieron principios de trabajo coordinados, y por lo tanto Procuraduría trabajaba de una manera y construía su manera de interpretar el proceso judicial de una forma, el Poder Judicial lo hacía de otra forma cuando se abría, porque ese fue otro reto que nos encontramos. La información sabíamos que estaba ahí en alguna parte, pero no siempre nos la daban oportunamente, ¿no? Porque había una resistencia por parte del propio cliente para poder ser analizado. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Lo que hubiera podido ser desde un punto de vista cuantitativo relativamente fácil, que era la aplicación del instrumento para poder medir el estado de satisfacción del usuario del nuevo sistema de justicia, nos tomó más de 3 meses, porque Procuraduría insistía en que utilizáramos su propia estadística, que no aplicáramos un instrumento propio. Decía, no, es que yo ya tengo mis encuestas, utiliza mis encuestas. Entonces fue un desgaste cotidiano durante 3 meses, hasta que por fin les tuvimos que decir, o hacemos con nuestro propio instrumento la medición, o simplemente no vamos a dejar este renglón en blanco. Y ya fue cuando se abrió un poco, ¿no? Claro, hay otro detalle importante que está vinculado a la información. Tuvimos que generar una estrategia para no violar la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Porque finalmente Procuraduría General estaba obligada a mantener la privacidad de los datos de los usuarios del nuevo sistema. Entonces tuvimos que generar un esquema de encuesta simultánea, en donde teníamos a un testigo de Procuraduría, a un funcionario de Procuraduría, y nosotros estábamos aplicando el instrumento mientras el usuario se dirigía al funcionario y no a nosotros, ¿no? Para decir, usted en todo momento dio su información con validación al funcionario y no a un particular, ¿no? Para no incurrir allí en esa violación, ¿no? de lo que fue la privacidad de datos. El método utilizado nos permitió, ya me estoy acercando al final, el método utilizado nos permitió lograr los objetivos planteados y dar respuesta a las preguntas que guiaron esta investigación. Nos permitió identificar que la implementación del nuevo sistema de justicia en el municipio de Mexicali representa un logro digno de destacar, pero el proceso de implementación para el resto de los municipios de la entidad puede mejorarse sustancialmente si se aplican algunos de los criterios que se propusieron en ese estudio, ¿no? Entonces, esa sería como la conclusión general. Obviamente tuvimos hallazgos específicos en cada una de las líneas de investigación. Cada línea de investigación tiene sus hallazgos, cada línea de investigación tiene sus conclusiones y cada línea de investigación tiene sus propuestas o recomendaciones. Pero un poco lo que me interesaba comentarles y compartir, dado que este evento se trata de información, no solo de metadatos, sino de información. El reto que implicó para nosotros en una investigación de carácter exploratorio, ¿sí?, el poder generar criterios para poder organizar información jurídica y poder arrojar resultados de lo que fue un proceso de implementación que apenas se concluyó hace unos meses en el caso de Baja California, porque Tijuana acaba apenas de implementar el nuevo sistema hace un año. Entonces, toda esta investigación sirvió de apoyo para que el despliegue en el resto de los municipios de Baja California pudiera hacerse en mejores condiciones. Esperamos haber aportado algo para mejorar ese ejercicio. Muchas gracias. ¿Preguntas para el maestro Martínez?
ahorita comentaba usted que la mayoría de las personas que estaban capacitando se fueron a iniciativa privada. ¿Qué hicieron en ese sentido para cubrir ese hueco que usted comentaba? Se tuvieron que generar nuevas estrategias solo un poco más rápidas para capacitación, y eso redundó en que se generaron debilidades al interior del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, procesos de capacitación que habían durado un año, de pronto se tuvieron que reducir a 3 meses, ¿no? Y entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje, la curva de aprendizaje del funcionario o del operador era mayor porque estaba menos capacitado, ¿no? Entonces se tuvo que satisfacer esa necesidad capacitando nuevamente, pero sí era con ciertas debilidades, ¿no? Y por ejemplo, un detalle, un hallazgo importante, aprovecho que ahorita que lo están mencionando, precisamente uno de los grandes detalles que se presentaron es que cuando ya estaban operando, nosotros le preguntábamos a los defensores, ¿no? A los defensores de oficio, les decíamos cómo están en su carga de trabajo, porque se supone que el nuevo sistema debe aspirar a desahogar precisamente la carga de trabajo. Y nos decían, estamos saturados igual o peor que en el anterior sistema. Y nosotros preguntábamos, ¿pero por qué? Y entonces, haciendo la búsqueda, o sea, queríamos encontrar la razón. Encontramos una razón que puede parecer un poco simple, pero que en realidad arroja mucho. Resulta que desde 2007 y 2008 se empezaron a hacer los diagnósticos para la transición de un modelo a otro modelo. Y entonces lo que hicieron por parte de Procuraduría, en el caso de Baja California, fue decir, ¿cuántos defensores tenemos ahora? No, pues tenemos 10 defensores. Okay. ¿Y cuántos jueces tenemos? No, pues tenemos solo 5 tribunales penales. Bueno, entonces hay una razón de proporción de 2:1. Bueno, ¿qué va a suceder cuando hagamos el tránsito al nuevo sistema? No, bueno, pues es que va a haber aproximadamente 4 tribunales nada más. Muy bien. Entonces, si la razón de proporción es de 2:1, necesitamos solo 8 defensores. Pero no tomaron en cuenta que además de aparecer en las audiencias e ir a hacer todas las diligencias propias del procedimiento, el propio defensor tenía que intervenir desde la etapa de conciliación o desde la etapa de mediación. Su carga de trabajo era doble o triple. Entonces sacaron mal la proporción. Y como sacaron mal la proporción, no tenían suficientes defensores para poder hacer frente. Entonces resulta que lo que querían combatir, que era el bonche de expedientes, terminaba convirtiéndose en otro bonche de expedientes. Entonces, fueron cosas muy interesantes las que encontramos, la verdad. Por eso les digo, si a alguien le interesa conocer un poquito más, les comparto con mucho gusto el PDF y ahí lo podrán revisar con más detalle. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarle si actualmente qué impacto ha tenido los resultados de su investigación en el nuevo sistema de justicia. Pues a mí me gustaría pensar que se tomaron en cuenta las recomendaciones que hicimos, pero la verdad le pregunté al director de Defensoría de Oficio, cómo estaba el proceso en Tijuana, y nada más me contestó, digamos que lo dejamos a última hora, ¿no? Entonces muchas de las recomendaciones a lo mejor se quedaron en el papel, pero la intención era que ayudaran a mejorar el proceso de implementación en el resto de la entidad. Lo que sí es una realidad es que ya toda Baja California está operando en el nuevo sistema, y Tijuana, que fue la última, que es el municipio más grande de Baja California, es la que está operando de manera más joven, ¿no? Con el sistema. Tiene apenas 12 meses operando. Maestro, ¿usted cree que la capacitación que se da a los abogados, o incluso que no sean abogados, que sean profesionistas, para mediar en este tipo de juicios, de alguna manera pues aporta a la, digamos, el buen manejo o sacar más pronto los juicios que están acumulados en un juzgado? ¿Es suficiente? ¿Sirve o no sirve? A mí me parece que los esfuerzos que se están haciendo no solo a nivel local, sino a nivel nacional, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, con sus talleres de capacitación a través de las casas de la cultura jurídica, etcétera, son actividades más que necesarias para poder generar una mejor formación y capacitación. Pero lo que es una realidad es que es una nueva manera de entender la administración de justicia en nuestro país. Entonces, es un cambio de paradigma y eso está generando dificultades. Eso está generando dificultades porque tenemos un segmento muy importante de los postulantes. Por ejemplo, hay muchos postulantes de tradición, ¿no? Que son de los clásicos, que no entienden el nuevo sistema o no tienen voluntad para entender el nuevo sistema. Y ellos se convierten automáticamente en detractores del nuevo sistema, ¿no?
Entonces, sí representa un reto, la verdad. En alguna ocasión, y me permito compartir nada más esta experiencia porque me parece que es relevante, en alguna ocasión le preguntaban al juez Garzón en una conferencia que daba por el año 2000-2001 en el Congreso de la Unión sobre la transición hacia el modelo de derechos humanos y a la justicia alternativa. Y él dijo, en España esa situación tomó entre 15 y 20 años aproximadamente para que la gente lo asimilara. Y seguramente el reto que les va a tomar aquí en México va a ser similar, ¿no? Entonces quizás es una cuestión también generacional, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Hola, licenciado. Una pregunta en el sentido de qué tan nosotros como usuarios de cualquier cosa que implemente el gobierno, solo sabemos muchas veces lo que los medios nos aportan, ¿verdad? Y aquí en esta facultad se trata de capacitar a la gente para que sepa distinguir de la información buena de la mala, básicamente. Por ejemplo, el sistema oral nos ha pasado una reciente experiencia, es lo que pasó con Duarte. Ajá. Sí, estamos hablando de que pues, ya le regalaron la salida, ¿no? Sí. O al menos esa es la percepción que tenemos. Sí. Entonces, ¿qué tan real es esa percepción? O sea, muchos inocentes, o se dice que la cárcel es para los pobres, ¿verdad? Sí. Se dice que la cárcel es para los pobres. Esta persona tiene dinero, logró manejar bien su estrategia jurídica. ¿Qué tanto se van a dar estos casos con el nuevo sistema de justicia penal y qué tanto realmente están ayudando a las personas que están ahí por una situación injusta? O sea, ¿hay un balance de eso? ¿Lo hicieron ustedes? Nosotros no llegamos a esa etapa de conclusiones, ¿no? En donde pudiéramos decir este sistema es infalible. Nosotros lo que pudimos aportar fue que cualitativamente es mejor el modelo del nuevo sistema al modelo anterior, porque los famosos principios que rigen el nuevo sistema, como es el principio de inmediatez, como es el principio de publicidad, como es el principio se me escapó ahorita el otro principio que quería mencionar, le dan más certeza a la persona que está siendo sujeta de juicio o a la persona que está siendo sujeta de administración de justicia, porque tienes frente a ti al juez. Un detalle, por ejemplo, que es una fortaleza del nuevo sistema respecto al sistema anterior, es que ha desaparecido lo que se llama la fe pública en la autoridad investigadora, y eso otorga condiciones de igualdad en un procedimiento. Entonces, desde un punto de vista teórico, sí es muchísimo más favorable que tú tengas frente a ti a una contraparte que no hace las veces de fe pública, porque en el anterior sistema, si el MP decía, encontré una pistola sin autorización, sin licencia, de uso exclusivo para el ejército, ya eso hacía las veces de prueba plena. Y el juez, y en este caso es el secretario proyectista, terminaba haciendo un proyecto de sentencia condenatoria sin que mediara ningún tipo de defensa, porque había una presunción de culpabilidad. Ahora lo que existe es simplemente una presunción de inocencia, que es más fuerte, y existe la obligación por parte de la autoridad investigadora de acreditar con medios de convicción que efectivamente su dicho se traslada a la realidad. Por ejemplo, eso no lo mostré aquí porque no me gustaba, no quería hablar de la parte de la investigación que no me tocó conducir, que era el análisis de medios. Un primer problema que encontramos en el análisis de medios es que los propios periodistas nos decían, es que yo no entiendo el nuevo sistema, no me han capacitado para entender, pero me piden cubrir la fuente. Ese era un primer problema. Entonces dice, yo lo que hago es preguntar en el pasillo qué pasó y medio me explican y reporto, ¿no? Entonces, allí había un problema. Entonces, nosotros recomendamos al gobierno de Baja California, le recomendamos, tienes que hacer un proceso de formación y capacitación no solo de abogados, sino un proceso de formación y capacitación para los medios de comunicación, para que entiendan el lenguaje jurídico, para que sepan en qué etapa va un procedimiento, para que sepan si hubo un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que se da en términos de percepción al ciudadano de a pie? El primer problema de percepción es cuando dicen, es que lo detuvieron ayer y salió libre a los 3 días. Es el llamado efecto puerta giratoria, ¿no? Pero resulta que esa persona que salió libre, entre comillas, está sujeta a proceso.
Pero como su delito no es un delito grave, que es lo que le hicieron a Duarte, precisamente le bajaron, ¿no? Le bajaron el nivel, ¿no? Ya no es delincuencia organizada. Como no es delincuencia organizada, no es grave. Y como no es grave, entonces a través de una fianza y a través de ciertas estrategias jurídicas va a poder salir. Ahí tiene que ver con también la confiabilidad de la autoridad investigadora, ¿no? Porque ¿cómo es que primero lo acusas de una cosa y luego dices que no tienes suficientes pruebas para sostener tu dicho, ¿no? Pero nosotros lo que nos dimos cuenta a un nivel ya de realidad es que hacía falta formación y capacitación en los medios para entender el procedimiento y para que ellos contribuyeran a generar una mejor perspectiva de lo que es la administración de justicia. Pero desde luego el sistema no es infalible, ¿no? Y desde luego existe el riesgo de la corrupción, solo que ahora hay menos elementos que le dan fortalezas a la autoridad investigadora para poder volverse corrupta, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Deficiencias técnicas. Todavía hay en la autoridad investigadora muchas deficiencias técnicas. El gran problema del derecho, alguna vez, y sé que esto es más de jurídico que de información, pero alguna vez algún abogado importante de la modernidad dijo que el arte del juicio es el arte de aportar pruebas. Y entonces la autoridad investigadora debe de construir su investigación sobre la certeza de que los medios de convicción que aporta son suficientemente sólidos para no desvanecerse. Y ese es el área de oportunidad. Por eso se fueron los capacitados, por eso se fueron a la parte privada, porque dijeron, yo voy a saber cómo defender a un acusado cuando hay inconsistencias por parte de la autoridad investigadora. Eso sería lo que puedo compartir. Negocio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Rocío? Muchas gracias, te felicito por tu presentación. Gracias. Yo sí me regreso al tema de información, porque luego en el jurídico me enredo mucho aquí, la necesidad la que nos hace el favor de apoyarnos en ese sentido. Bien, Basilio, varias preguntas. Sí. Mira, ¿usaron alguna técnica especial para el análisis de textos en minutas o se fueron de manera más... Para el análisis de texto de minutas no utilizamos una técnica en particular, lo que utilizábamos era la pertinencia conforme a los criterios que propusimos, ¿no? O sea, decíamos, a ver, esta información es relevante o no es relevante para poder acreditar apropiación. Este aspecto o este apartado del texto es importante o es relevante para poder acreditar este otro criterio, y entonces así fue como lo construimos. Yo lo que te podría decir es, si me preguntas cómo lo haría ahora, lo haría, creo, un poco mejor, ¿no? Pero hace unos años así lo construí. ¿Puedes invitar gente de la licenciatura en información aquí que les dé clases sí. de análisis de texto? Claro que sí. Me llamó particularmente la atención lo que comentabas con respecto a protección de datos personales, sobre todo porque el servicio que ustedes brindaron para el análisis para realizar todo este estudio y este instrumento se realizó a través de licitación pública. No incluía cláusulas relativas al proceso de tratamiento y análisis de protección de datos que les garantizará a ustedes como proveedores el acceso a esa información, o cuál fue una discrepancia más operativa. Fue una inconsistencia de los términos de referencia. O sea, ahí hubo una omisión por parte de los términos de referencia, y cuando ya estábamos in situ, ¿sí? Cuando ya estábamos ahí, es cuando nos dimos cuenta de esa inconsistencia y dijimos, bueno, tenemos que generar un mecanismo para proteger al ciudadano, pero para poder obtener el insumo que necesitamos. Y ya por último, nada más con respecto a la instrumentación del nuevo modelo de sistema de justicia penal, ¿cuál es tu percepción con respecto a la explosión documental que se está dando? Porque ahora tenemos varios formatos del mismo asunto en la cuestión oral. Tenemos el audio, tenemos el video, tenemos la versión estereográfica y además todo lo que se integra al expediente. Sí. Bueno, mira, por ejemplo, ahí voy a traer un ejemplo y está relacionado también a lo que preguntaba el maestro hace un momento sobre si es cualitativamente mejor o no el nuevo sistema. Hay una experiencia que se está dando, todavía no se está dando en Baja California, pero se está dando en Chile, por ejemplo, a 30 años de la implementación del nuevo sistema. En Chile hay una diferencia respecto al sistema en México, porque en México se utiliza como herramienta el audio y el video, ¿sí?
¿sí? Entonces se están generando las versiones estenográficas, y paralelo está el video. Y a veces hay inconsistencias y a veces hay discrepancias. Pero, por ejemplo, en Chile solamente está el audio. En Chile no utilizan el video porque fue una reforma hace 30 años. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Que cuando el juez ve algo que no le gusta, por ejemplo, la intención, y no me van a dejar mentir, al menos lo que se promovió con el nuevo sistema de justicia, es que los asuntos no se iban a judicializar tanto y que por justicia alternativa se iba a resolver entre el 60 y el 70% de los asuntos y que por lo tanto la justicia iba a ser más expedita. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en Chile? Y que es un riesgo que pueda suceder y está vinculado al soporte técnico, ¿no?, de la herramienta, que es el video y el audio. Que en Chile, cuando el juez ve que las partes no se quieren poner de acuerdo, dice, para la grabación. Lo va y los regaña, los apercibe, y ya que los apercibió, entonces iban a acordar, pon la grabación. Y entonces, para efectos estenográficos, hubo un acuerdo, ¿sí? Cuando en términos reales estaba ocurriendo otra situación. Y eso desnaturaliza la justicia alternativa, ¿no? Porque a lo mejor la parte agredida o la víctima no quiere llegar a un acuerdo reparatorio, quiere que haya un procedimiento para llegar a una sentencia por las razones que tengan, ¿no? Y sin embargo, lo que está sucediendo es que con apoyo en la tecnología están modificando la realidad. Eso es un riesgo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.